Y hoy no viene aquí por eso, sino que viene por un libro que ha escrito Veteranos Atómicos, que es la crónica, el testimonio de una de las aventuras humanas más increíbles, más atroces en cuanto a el sufrimiento, en cuanto a la desidia por parte de los gobernantes. En fin, Juan nos lo va a explicar. Juan, bienvenido a Días Extraños. Pues un placer, por supuesto, estar en esta maravillosa sala donde lo extraño, donde lo curioso se transforma y donde, bueno, pues estoy, la verdad es que a gustísimo. Te lo tengo que decir, Santi. Mira, macho, tengo que contarlo. O sea, antes de que nos metamos con esto, venga. Llevamos 2 horas de reloj hablando antes de la entrevista, del libro no, todavía, hablando del mundo, de la vida, de nuestras cosas y tal. Es una maravilla tener invitados como tú aquí y yo creo que efectivamente que simbolizamos lo que debería ser el podcasting en cuanto a que todos somos compañeros, todos somos o deberíamos ser más o menos amigos y me he pasado una tarde charlando contigo que te tengo que agradecer. Ahora vamos a charlar de otras cosas, pero de verdad esto lo tengo que hacer públicamente. Me lo he pasado muy bien. Mira que se me ponen los pelos de punta ahora que estás hablando, porque sí, ¿no? Antes lo comentábamos y no quiero volver otra vez para... Ya, no, que nos volvemos a enrollar. Oye, pero... la gente, por esto sí que pagaría la gente, por haber escuchado las 2 horas previas, pero no. Vamos, otro día hablamos de nuestras cosas. Te voy a visitar a tu casa si quieres, a Nueva Dimensión. Pero hoy vamos a hablar de lo importante que es tu libro, porque Veteranos Atómicos narra la historia de una verdadera atrocidad. ¿A quién se le ocurre, de dónde sale la idea de emplear soldados humanos, obviamente, de emplear personas para probar los efectos de las armas nucleares? ¿Esto en qué cabeza cabe? ¿O en qué cabeza cupo? ¿De dónde salió? Pues salió de lo que fue denominada la era nuclear, ¿no? Ya sabemos todos, en el año 1945, pues cuando se detonan las famosas bombas de Hiroshima y Nagasaki, 2 bombas, aunque es cierto que hubo otros elementos que propiciaron el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero esas 2 fueron como el golpe encima de la mesa, ¿no? Estados Unidos había creado el arma más poderosa del mundo, destruyó simplemente con 2 bombas la vida de más de 200.000 personas y además consiguió acabar con todo un imperio que en ese momento, bueno, no es que fuera un imperio, pero sí tenía ese espíritu imperial como era el japonés, que se había metido en todos los jardines habidos y por haber, y ellos mismos decían que llegarían a la muerte de todos sus ciudadanos si hiciera falta, ¿no? Pues ellos, incluso con esas bombas, fueron o sintieron la derrota. Acabó la Segunda Guerra Mundial y empieza la era nuclear, y es en ese momento cuando se descubre algo, y es que esa bomba no solo tiene ese poder destructivo que todos vemos, es decir, la detonación, la explosión destruye el entorno, sino que también tiene algo invisible, algo que puede ser utilizado para acabar con el enemigo, y es la radiación. Tú imagínate, Santiago, tener un soldado invisible, un soldado que no puedes matar, que no puedes disparar y que además acaba con el enemigo, claro, a los días, a las semanas, a los meses, incluso a los años. Bien, el poder controlar ese soldado invisible daba una ventaja a aquel que controlara la energía nuclear o las bombas nucleares. Y a partir de ese momento se inicia esto que tú bien has dicho como esa atrocidad. Porque claro, se acaba la Segunda Guerra Mundial, pero resulta que ya no hay más guerras donde poder lanzar una bomba nuclear. ¿Contra qué enemigo? No había enemigo posible. Pero lo que sí había eran muchos soldados, sobre todo, y mucha población civil que estaba entusiasmada y encantadísima con la energía nuclear, ya que esta había propiciado el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que las altas esferas, lo que yo casi califico la Comisión de la Muerte, que en realidad era la Comisión de la Energía Atómica en Estados Unidos principalmente, aunque también los británicos lo hicieron, los franceses también lo hicieron, y los rusos, los soviéticos en su momento también lo hicieron. Quisieron controlar la radiación y para eso utilizaron a la propia población civil y a los propios soldados como conejillos de indias, como cobayas humanos, para averiguar hasta qué punto ese soldado invisible podía ser controlado o no y hasta qué punto afectaba al ser humano. Desde ese momento se inicia toda una campaña terrible y tremenda para que, por desgracia, la radiación se convirtiera en un arma más terrible y peligrosa que acabó con la vida de mucha gente en un periodo, curiosamente, donde no había ni una sola guerra. Yo he tenido ocasión de ver fotografías, de ver incluso filmaciones que se hicieron de todo esto,
y ponen los pelos de punta. Es decir, una multitud de soldados con sus cascos, con su impedimenta, y de fondo, a nada de distancia, una explosión nuclear. Oye, se les decía a lo que iban a esta gente, les decían, oye, que nos vamos de maniobras y os vamos a soltar una bomba atómica a 2 o 3 kilómetros. Algunos sí y a otros no. A la mayoría de ellos se les engañaba, se les decía que iban a hacer una maniobra y que iban a tener que realizar una serie de ejercicios dentro de un entorno en donde iba a simularse una situación bélica. Pero en otros casos es cierto que sí se les decía, mira, se va a hacer estallar una bomba nuclear y hay que hacer una serie de maniobras alrededor. Lo que pasa es que tenemos que pensar una cosa. Vamos a ponernos en la situación de los años mediados del siglo XX, 50, 60, incluso más adelante. Los jóvenes de esa época, que eran los soldados al fin y al cabo, los que formaban parte de los grupos militares, principalmente Estados Unidos, británicos y cualquier otro, en realidad cualquier otro ejército, ¿no? Jóvenes, niños, muchos de ellos incluso se habían alistado antes incluso de tener la edad para poder hacerlo. Yeah. ¿Por qué? Bueno, pues porque la euforia de haber sido o haber formado parte de los aliados de los que Claro. Salieron victoriosos en la Segunda Guerra Mundial, eso alentó pues el patriotismo, el todos queremos ser del ejército. Bueno, pues muchos jóvenes entraron en ese mundo. Jóvenes que no sabían lo que era la energía nuclear, lo que era la radiación. Es más, si ahora en este mundo globalizado, en donde a golpe de clic pues tenemos un montón de información, si preguntamos a algún joven a día de hoy, algún joven que puede estar en la universidad, y le preguntas la diferencia, por ejemplo, entre la radiación ionizante o la radiación de fondo, pues se quedará seguramente sin saber qué responder. O si le preguntas cuál es la diferencia entre una bomba nuclear táctica o estratégica, pues quizá no sabe muy bien cuál es la diferencia. Ahora está bastante de moda el concepto. Está bastante de moda, es cierto. Pero fíjate, hasta hace muy poquito, por desgracia, con la guerra de Ucrania. Pero hay conceptos que, lógicamente, se desconocen. Bueno, pues ahora trasladamos eso hace 70 años. No se sabían, y esos jóvenes no sabían. Y además, tal como decía uno de los miembros de la Comisión de la Energía Atómica, dijo una frase demoledora, y era la siguiente: los soldados son jóvenes, son manipulables, cumplen las órdenes y además no van a protestar para nada en cualquier cosa que les digamos. Por lo tanto, les vamos a poder utilizar para lo que sea. Todo lo que les digamos lo van a admitir sin ningún tipo de problema. Si les decimos que vamos a hacer estallar una bomba nuclear y que se pueden acercar, que lo máximo que van a recibir es más o menos la radiación de una radiografía, ellos se lo van a creer. Y eso es lo que hicieron. Utilizaron a sus propios soldados para eso que acabas de nombrar. Les enviaban a un lugar determinado, generalmente podía ser las islas del Pacífico o en el sitio de lanzamiento de bombas atómicas que está muy cerca de Las Vegas, en el desierto de Nevada, y allí se lanzaban bombas atómicas. Se reunían, que podían ser miles, cuando digo miles, podían ser 15.000, 30.000 soldados, y que se acercaran lo máximo posible al hongo nuclear una vez que la bomba estallaba, y que se quedaran allí, simplemente. ¿Para qué? Pues para descubrir cuánto podían aguantar en un entorno radiactivo sin caer, sin desfallecer. Por una razón, con esto termino casi, porque se pensaba que la siguiente guerra que se iba a producir iba a ser sí o sí una guerra nuclear. Claro. Entonces tenemos que pensar el siguiente escenario, podemos imaginarlo. Caen bombas nucleares y al mismo tiempo están los soldados combatiendo en tierra. Se tenía que averiguar hasta qué punto un soldado podía estar combatiendo en tierra en un entorno radiactivo y hasta qué momento podía sobrevivir. Bueno, pues eso se hizo, solo que no en periodo de guerra, sino en periodo de paz, con sus propios soldados y también con población civil. Tú has llegado a conocer y a entrevistar a varias de estas personas, varios de estos veteranos atómicos supervivientes de estas pruebas. ¿Cómo ha sido ese contacto? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo son sus experiencias? Bueno, contactar con ellos fue más que un encuentro, fue un encontronazo al principio, lo tengo que decir así, porque claro, tenemos que pensar una cosa. Alguien desde España, un periodista, se pone en contacto con la asociación, en este caso de veteranos atómicos, la Asociación Nacional de Veteranos Atómicos de Estados Unidos. Y son personas, son gente que llevan muy a
fuego lo de haber pertenecido al ejército. Por lo tanto, son personas que, independientemente del hecho de sentirse engañados por su propio gobierno, ellos están muy orgullosos de haber participado y por lo menos haber cumplido con su deber. Es decir, a ellos les ordenaron hacer una serie de cosas, ellos cumplieron. Y se sienten orgullosos de haberlo hecho. Otra cosa son las consecuencias que vinieron después. Ellos estuvieron presentes en pruebas que son a día de hoy incluso clasificadas como secretas. Y ellos tienen fotografías, tienen información, tienen documentos, tienen una serie de cosas que y es muy probable que incluso no estén en los archivos del gobierno de los Estados Unidos porque es información personal. Entonces, claro, imagínate que alguien desde España les llama y les empieza a preguntar sobre este tipo de cosas que son secretas y les empieza a pedir información. Bueno, pues llegó uno de estos veteranos que me llegó a preguntar si yo era un agente del gobierno, pero un agente del gobierno norteamericano que se pasaba por español para intentar sacarles toda la información que ellos pudieran haber tenido de su época, de cuando estaban en esas pruebas secretas, ¿no? Imagínate, claro, es lógico, ¿no? Porque ellos viven en un mundo que en realidad sí está expuesto porque tienen esa información y el gobierno norteamericano lo sabe. Después de mucho tiempo, al cabo de varios años, te hablo de 4 años de contacto con ellos directos, en donde ya por fin me gané su confianza y ahí sí, una vez que conseguí hablar principalmente con un militar que ahora se llama John Willis. Por desgracia, las pruebas nucleares le hacen vivir permanentemente en una silla de ruedas, así como otras personas que he podido contactar. Bueno, pues a partir de ese momento en donde ya tuvieron bien claro quién era yo y cuál era mi intención, que era simplemente contar sus historias y dar a conocer esta parte de la era nuclear tan desconocida, bueno, pues empezaron a aflorar testimonios, empezaron a aflorar otras personas que habían estado y también algo muy interesante, que empezaron a aflorar los testimonios de los hijos de aquellos que habían sido irradiados, que este es otro tema, otra cuestión que tiene que ver en el libro, que son los descendientes de los que fueron irradiados por las bombas nucleares. Pues mira, te iba a preguntar por esto después, pero ya que ha salido el tema, te lo pregunto ahora. Cuando estuve en Chernóbil, una de las cosas que más me impresionó, a lo mejor incluso la que más, es comprobar de primera mano que muchas de las víctimas actuales, de las que ahora mismo están padeciendo los efectos del accidente nuclear, ni siquiera habían nacido en aquella época. Eran muy jóvenes. Eran personas que cuando yo estuve allí, 25 años después de la catástrofe, pues eran niños o jóvenes o adolescentes. Claro, con esto de los veteranos atómicos, ¿es posible que suceda lo mismo? Que haya personas que ahora mismo pues son niños, jóvenes, adolescentes, que obviamente no estuvieron en esas pruebas, ni siquiera habían nacido cuando fueron esas pruebas y sin embargo han heredado algo de aquello, algo que les ha pasado sin querer sus padres, sus abuelos. Sí, por desgracia es así. Para entender por qué esto sucede tenemos que entender cómo funciona la radiación en el cuerpo humano. Lo voy a explicar yo creo que de manera bastante sencilla. Las partículas de radiación lo que hacen cuando penetran en el cuerpo, muchas de ellas destruyen parte del genoma, del ADN. El cuerpo generalmente lo suele reparar y generalmente lo suele reparar bien, pero en ocasiones hay un error en la reparación y se produce una mutación. Esa mutación, vamos a ponerte en el caso, ojalá no ocurra, Santiago, que eres irradiado con radiación gamma. Bueno, pues parte de tu ADN se destruye, tu cuerpo lo recupera, lo reconstruye, pero puede haber alguna parte que no lo reconstruya bien. Y esa mutación en tu cuerpo puede o no manifestarse. Puede que no se manifieste nunca, pero sí puede que si tienes un hijo le transmitas esa información genética y esa mutación. Y sin tu hijo, incluso dentro del propio útero, esa mutación sí se manifieste y provoque estragos tremendos y desgraciados. Pero incluso fíjate cómo es esta cuestión, que puede que a tu hijo tampoco le repercuta y no se manifiesta esa mutación, pero sí se manifieste en tus nietos. Y tus nietos sean los que hereden las terribles consecuencias de una radiación que te ha llegado a ti, ¿no? Por lo tanto, estamos ante algo que va a traspasar generación tras generación tras generación. Estamos ante la primera generación, es decir, los que han recibido la radiación y sus hijos. Y ahora empiezan a llegar los nietos, que también están sufriendo las consecuencias de esto que acabo de comentar. Es terrible lo que acabas de comentar, porque fíjate,
has contado la versión de terror de lo que es el planteamiento de muchos cómics de superhéroes. Superhéroe se ve expuesto a la radiación, adquiere una mutación y de repente, oh maravilla, esa mutación se convierte en un superpoder. Yo siempre he pensado, a lo mejor es que soy muy mal pensado, pero que todas esas historias eran propaganda que venía propiciada para darle un aspecto benévolo a todas estas cosas que se hacían con el átomo en aquellos días, ¿eh? Sí, puede ser. También es cierto que durante la era nuclear hubo muchas películas de serie B, la mayoría de ellas, en donde la radiación hacía el efecto contrario, ¿no? Yo ahora mismo no recuerdo el título exacto de la película, pero recuerdo, por ejemplo, cómo la explosión de una bomba atómica hizo que unas hormigas comunes se convirtieran en enormes hormigas que asolaban ciudades enteras, ¿no? Hubo hasta un videojuego de eso que yo lo recuerdo con mucho cariño porque es de la época del Commodore Amiga, pero efectivamente, el átomo era una cosa que hacía milagros, para bien o para mal. Sí, efectivamente. Lo que ocurre es que se propició una cosa principalmente desde Estados Unidos, era engañar a la población. Por un lado, se creó lo que se denominó los átomos por la paz. Esto simplemente lo que pretendía era convencer a la población civil, que no conocía, no tenía ni idea de lo que era la radiación y los efectos que esta pudiera producir, aunque sí se sabía que eran nocivos, pero decirles, mira, lo que vamos a hacer con la energía nuclear es todo bueno, es para la paz, ¿no? Y mientras esto se implementaba en la población civil para convencerles de que todo lo que era nuclear iba a ser fantástico y maravilloso, se les ponía, esto es alucinante, pero hubo, por ejemplo, un proyecto de prototipo de la Ford, la marca de coches, que ideó el Ford Nucleus. El Ford Nucleus llevaría incorporado un núcleo, valga la redundancia, nuclear, que impulsaría el coche. O, por ejemplo, se hablaba de trenes que irían impulsados con energía nuclear, se hablaba de fertilizantes. Y aviones que era la mayor idea de bombero de toda la historia, porque si se estrella uno, la que lía es la mundial. Y sin embargo la gente se lo planteaba. Ni se lo planteaba, incluso se hablaba, por ejemplo, se construyó el que dicen ahora es el juego. Me refiero a un juego de niños, un juego de mesa, sí. El más peligroso del mundo, que lo que hacía era, liberaba rayos gamma por la habitación y el niño con un medidor Geiger que era funcional tenía que ir buscando los rayos gamma por la habitación como si fuera una especie de juego del escondite terrible y tremendo. Pero fíjate, te voy a contar una cosa, no está en el libro y me lo ha contado hace poquito un doctor experto en cardiología que durante mucho tiempo estuvo en el Gregorio Marañón. Él me dijo que, por ejemplo, se llegó a crear marcapasos atómicos. Ay, porque había un problema con los marcapasos. Cargar la batería. Claro, la batería las pilas duraban lo que duraban y entonces cada vez que había que cambiarlas había que hacer cirugías. Se tenía que abrir al paciente, cambiar las pilas y volver. Y así durante más o menos en periodos de 2 años. No había problema con la energía nuclear, que esta era prácticamente infinita. Pero ¿sabes qué es lo que pasaba? Pues que se toparon con un problema. Y es que esa radiación pues mataba al paciente. Pero no solo mataba al paciente, sino que contaminaba a su familia. ¡Ay, Dios! Pero no solo eso, sino que una vez muerto el paciente, había que asegurarse de extraerle ese objeto porque podía contaminar el lugar donde esa persona había sido enterrada. Y estamos hablando de hace los años 80. Claro. Es decir, ya se sabía que la radiación era negativa, ya se sabía que todo esto podía provocar estragos tremendos en el cuerpo y sin embargo se seguía utilizando, para que veamos el nivel de engaño al que llegó la población. Mira, yo conocía este tema por encima, y no con la profundidad con que lo tratas tú, ni muchísimo menos, pero el libro tuyo me ha dado una serie de revelaciones que desconocía por completo. Y una de ellas es que yo conocía el tema por encima en los Estados Unidos, pero desconocía que los Estados Unidos sí se han llevado la fama de toda la historia de las pruebas nucleares con seres humanos, pero no han sido ni muchísimo menos los únicos que las han llevado a cabo. Claro, ni mucho menos. Tenemos que pensar que ahora mismo, aunque hay más países que tienen energía nuclear, a día de hoy, en su momento, y a día de hoy también, solo hay 5 países que tienen, vamos a decir, que el permiso internacional para tener armas nucleares, que son Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, China y lo que antes era la Unión Soviética, ahora es Rusia. Estos únicos 5 países, todos los que han venido después, han generado sus programas nucleares al margen de esa legalidad. Bueno, pues estos 5 países
de algunos sabemos más, otros de algunos sabemos menos, sí utilizaron a sus propios soldados para el mismo propósito, para averiguar hasta qué punto la radiación afectaba al cuerpo humano y si ésta era susceptible o no de ser utilizada contra el enemigo. Y esto también lo hicieron los británicos, además, de una forma tremenda y terrible. ¿Dónde mandaron las bombas nucleares los británicos? Porque claro, en Europa, en su propio territorio, no iban a poder hacer ningún tipo de explosión nuclear. Pues se fueron hasta Australia, que es allí donde tenían, vamos a decir, sus colonias, ¿no? Y fíjate, te voy a dar un dato tremendo de hasta qué punto llegó la atrocidad que los británicos realizaron en Australia. Allí mismo ahora se encuentra un lugar que se llama Marilinga. Está totalmente prohibido para el hombre habitar, construir, pasar apenas por allí, porque el nivel de radiación que dejaron las bombas nucleares es tal que, como digo, a día de hoy es intolerable para la vida humana. Pero cuando se empezaron a lanzar las bombas nucleares en ese lugar, los aborígenes que allí vivían, digo bien lo de vivían porque ya no pueden vivir, claro, ellos veían explotar bombas nucleares y creían que era como una especie de señal de los dioses, de sus dioses. Ni mucho menos nadie les había advertido, y más siendo aborígenes, que eso era peligroso. Ellos creyeron que era una señal de los dioses, así que se acercaron a esa señal de los dioses. A medida que iban avanzando, a medida que iban acercándose al hongo nuclear, empezaron a ver animales muertos. Y ellos creyeron que era como una especie de regalo de los dioses hacia ellos. ¿Qué hicieron? Se cogieron a los animales y se los comieron. Ahí va. Imagínate toda esa atrocidad absoluta que crearon los británicos en ese lugar. Ya no estamos hablando solo de los soldados que también participaron en estas pruebas, que fueron irradiados sin que ellos lo supieran, sino que también población civil, nativos que no sabían absolutamente nada de esto y que jamás fueron advertidos de lo que les iba a ocurrir, ¿no? Pues murieron miles y miles de personas en un lugar que ahora mismo, insisto, está prohibido para el hombre. Pero también pasó con Francia. Francia hizo lo mismo. Hay una asociación que se llama la AVEN, la Asociación de los Veteranos de los Ensayos Nucleares, que hizo Francia en su momento. Un programa nuclear, por cierto, pues bastante, vamos a decir que discreto, ya que la gente miraba a Estados Unidos y miraba a la Unión Soviética y nadie miraba a Francia cuando estaba realizando su programa nuclear, ¿no? Y ellos también hicieron lo propio con nativos y con sus propios soldados en auténticas barbaridades que también cuento en el libro, claro. Uno de los temas más indignantes de los que contiene tu libro, que son muchos, es que para realizar un gran número de estas pruebas se iban a lugares absolutamente paradisíacos. Uno de ellos ha pasado a la historia por su nombre, Bikini. El Bikini, eso tan bonito que vemos en verano, pues recibe su nombre del atolón de Bikini y es un sitio donde se explotaron bombas atómicas. Pero es que para hacer estas pruebas se llegó a desplazar a pueblos enteros. Y no digo un pueblito, no, digo un pueblo, una nación, o una micronación, como los habitantes de las Islas Marshall, que fueron desalojados de su tierra natal, de sus islas, y no pudieron volver jamás. Sí, ellos fueron trasladados, por ejemplo, al atolón Bikini, que es un lugar tremendo, porque allí se realiza sobre todo, se realizan varias pruebas nucleares. Una de ellas es tremenda, la Operación Castelbravo. Esta genera una detonación de 5 megatones de potencia. Que esto, dicho así, puede que no se entienda, pero voy a poner un ejemplo. La bomba de Hiroshima fueron 15.000 kilotones. ¿Qué significa? 15.000 toneladas de TNT. Vamos a imaginar que juntamos 15.000 toneladas, una sobre otra, ¿sí?, y la hacemos estallar. Eso es la bomba de Hiroshima. Bien, pues aquí estamos hablando de 5 millones de toneladas de TNT que se hacen estallar al tiempo, lógicamente, no con ese producto, no con pólvora, pero sí con esa misma potencia destructiva. Bueno, fue tal la destrucción de esta Operación Castelbravo que volatilizó directamente 2 islas que estaban en el interior de ese atolón. 2 islas que desaparecieron, se borraron de la faz de la Tierra. Y toda esa masa radiactiva que llega al aire, que llegó a la atmósfera, se desplazó por los vientos hasta el lugar donde precisamente a los nativos les habían desplazado. Y lo habían hecho de manera, vamos a decir que sabiendo lo que hacían los que crearon este
esta detonación, sabían que los vientos iban a llevar la radiación a las islas donde estos nativos estaban. Y ahí se provoca lo que es uno de los proyectos secretos más terribles que se conocen, pero que nadie en Estados Unidos quiere admitir. Es el proyecto 4.1, en donde los nativos fueron irradiados a sabiendas de lo que les iba a ocurrir, simplemente para averiguar una vez más cuál era el efecto de esa misma radiación en sus cuerpos. Hasta allí llegaron supuestos médicos norteamericanos que les hacían pruebas a niños, a mayores, a adultos, pero fíjate, yo tengo el testimonio de una persona que es absolutamente tremendo, tremebundo, pone los pelos de punta. Es como una mujer ve cómo llega un helicóptero norteamericano, su abuela había muerto debido a la radiación, llega ese equipo supuestamente médico, ella misma decía, abrieron a mi abuela en canal, cogieron sus órganos, los metieron en un bote, se fueron en el helicóptero y dejaron a mi abuela tirada en las arenas de esa tierra ya radiactiva, totalmente inerte y evidentemente muerta, ¿no? Lo cual es algo absolutamente tremendo. Yo he tenido ocasión de ver la película, la filmación de la explosión de Castle Bravo. No tiene ningún mérito, no es ningún privilegio, se puede ver en internet. Y claro, hay una cosa que queda absolutamente manifiesta, y es que no tenían ni idea de cómo de grande iba a ser la explosión. Para que los oyentes se hagan una idea a ellos, alrededor de la isla había una serie de barcos de desguace, barcos que estaban ahí simplemente pues con unos maniquís para ver qué pasaba. Esos barcos eran simples señuelos, eran parte del experimento. Bastante más apartados había una flota en la que estaban los científicos, estaban los observadores, estaba la gente que iba a ver de lejos la explosión. Bueno, pues la explosión fue tan grande que la onda expansiva, la ola, etcétera, etcétera, se tragó las dos flotas. Y que sepamos, subrayo el que sepamos, afortunadamente no hubo bajas que se sepa. Pero el meneo fue de tal calibre que no se lo esperaban, no esperaban que llegase hasta allí. Lo cual me lleva a una reflexión. Y la reflexión es la siguiente. Por muchas cosas que veo en tu libro, uno se lleva la impresión de que esta gente no sabía muy bien lo que hacía. Es decir, que hacían pruebas, a ver qué sale, a voleo, con mucho desapego, con mucha irresponsabilidad, sin tener muy claro los resultados finales. Es que ponen los pelos de punta. Ponen los pelos de punta, sobre todo porque en caso de... Claro, yo tengo más información de Estados Unidos porque también es el que más apertura ha hecho en este aspecto, y también porque he tenido la oportunidad de hablar con estos veteranos atómicos. Pero por poner un ejemplo de estas locuras, para empezar, la Comisión de la Energía Atómica firmó un tratado que se llama el Tratado McMahon, en donde vamos a decir que el gobierno norteamericano le daba carta blanca para hacer lo que quisiera con la energía nuclear. Y claro, es como si a un niño le dan pues unos caramelos y puede hacer lo que quiera, comérselo todos de golpe, da igual lo que haga, ¿no? Bueno, pues la Comisión de la Energía Nuclear hizo muchas barbaridades, pero quizá hay una de ellas en donde, por cierto, estuvo presente uno de los veteranos que están en el libro, él se llama Paul Sparracino, y fue la Operación Dominique. Hubo muchas detonaciones, exactamente fueron, si no recuerdo mal, 62 detonaciones nucleares, y una de ellas fue tremenda. De hecho, se llegó a un acuerdo a nivel internacional para que no se repitiera así algo nunca jamás. Fue una detonación que se hizo en la atmósfera, perdón, no en la atmósfera, en el espacio, a 400 kilómetros de altura, a la misma altura en que ahora mismo se encuentra la Estación Espacial Internacional. Bueno, se detona una bomba nuclear y esto provoca un auténtico desajuste planetario. Lo que en principio iba a ser, pues eso, un experimento a lo loco, porque en realidad era así. Vamos a ver qué es lo que pasa si hago estallar una bomba nuclear en mitad fuera de la atmósfera, ya en terreno casi inexplorado. Bueno, pues lo que ocurrió fue tremendo. Hubo un PEM, que se llama, que es un pulso electromagnético, que arrasó los satélites absolutamente de todos aquellos que fueron afectados por este pulso electromagnético. Tanto es así que, por ejemplo, llegó incluso el pulso hasta las costas de Hawái, que estaba a más de 1000 kilómetros de distancia, y todo el sistema eléctrico se vino abajo de Hawái. Tremendo por esta explosión. Pero es más, y algo mucho más terrible, y es que las que se llaman las líneas de Van Allen, es decir, las líneas que sirven y que son las que pertenecen al campo electromagnético de la Tierra y que nos protege de la radiación solar, se abrieron, se separaron,
y toda la radiación de esa bomba quedó entre medias de una de esas líneas. De manera que se tuvo que parar el desarrollo del programa espacial porque cualquier persona que cruzara por esa línea podría morir debido a la radiación que se había concentrado ahí. Se desestabilizó el campo magnético de la Tierra y durante mucho tiempo hubo variaciones tremendas con respecto a los vientos solares cuando entraban en la atmósfera terrestre, o que cuando llegaron a entrar en algún caso, provocando auroras muy bonitas ellas, pero absolutamente letales. Bueno, pues llegó a tal grado de desastre esta operación Dominique, que en concreto la detonación se llamó Fish Blow, algo así como pecera. Y fíjate que en esa época, hablamos del año 1962, donde tanto Estados Unidos como la Unión Soviética pues tenían esa guerra fría, esa confrontación tremenda, y además con esa escalada nuclear, bueno, pues firmaron un tratado entre ambos para que una detonación de estas características no se volviera a producir, que ningún país volviera a realizar algo así, ¿no? Imagínate si eso se consiguió con una sola detonación, qué terrible desastre hubiera sido si se hubiera hecho con varias a la vez, por ejemplo. Pues en este Veteranos Atómicos vais a encontrar todo esto y muchísimo más. Y no lo digo por decir. Hay historias desconocidas, hay testimonios humanos desgarradores. Una última pregunta. ¿Qué han conseguido después de tantos años de lucha? ¿Han conseguido algún tipo de reconocimiento, de disculpa, de compensación, incluso de indemnización económica? Yo estoy en contacto prácticamente permanente todas las semanas con las diferentes asociaciones, tanto Estados Unidos como el Reino Unido. Y depende del país, han conseguido unas cosas u otras. En Estados Unidos, por ejemplo, solo se reconoce a los veteranos atómicos como tales, es decir, como si fuera un veterano de guerra, con todas las ventajas que ello conlleva a nivel social, a nivel médico, a nivel fiscal. Solo aquellos que participaron en detonaciones nucleares hasta el año 1962. Pero todos sabemos que desde el año 1962 hasta los años 90, claro, Estados Unidos siguió lanzando bombas nucleares y siguió utilizando a sus propios veteranos. Hay un código de silencio, hay un código en el cual les pidieron a todos y cada uno de ellos que no hablaran de lo que habían vivido a lo largo de toda su vida, ya no solo en un periodo de su vida, sino a lo largo de toda su vida. Estos veteranos han querido finalmente asociarse y hablar de ello. Esto les ha llevado, pues sí, a presionar a las autoridades para conseguir sobre todo ciertos beneficios médicos, porque hay que pensar que en Estados Unidos no es como en España. Allí hay seguros médicos que te cubren lo que te cubren, depende de lo que tengas, pero claro, es que una persona que ha sido irradiada puede llegar a tener verdaderos problemas de salud muy serios y sobre todo muy costosos para los hospitales. Claro. Y aquí hay una cosa que es tremenda y terrible que te quiero contar y que también pertenece en el libro. Cuando ellos hicieron uso de su derecho para que fueran, vamos a decir que tratados de las enfermedades que ellos tienen y que efectivamente el gobierno tenía, no el gobierno, el hospital tenía que cubrir porque ellos tenían el derecho de no tener que pagar por esos tratamientos, se encontraron con algo que, si no recuerdo mal, ocurrió en el año 2016. Hablamos hace poquito. En un hospital, en Phoenix, un hospital de los asuntos de veteranos, se descubre un gran escándalo. Resulta que a todos estos veteranos atómicos, que sobre todo tenían problemas terribles de cáncer y otro tipo de cuestiones que llevaban tratamientos, insisto, muy costosos, les relegaban en las listas. No les impedían acceder a los tratamientos, pero sí a la hora de las consultas, de manera que siempre les relegaban en las listas para no hacerles esa primera consulta. ¡Qué barbaridad! ¿Qué conseguían con eso? Pues que si tardaban en darles esa primera consulta, se iban muriendo por el camino y así se libraba el hospital de tener que pagar ese tratamiento. Pero cuando descubrieron todo el entramado, no fue solo el hospital de veteranos de Phoenix, fueron varios hospitales, la mayoría de ellos en todo Estados Unidos, que habían creado estas listas falsas para relegar a estos veteranos atómicos y que no fueran nunca jamás tratados, y así se ahorrarán el coste de esos tratamientos. Algo tremendo y terrible. Ya han conseguido medallas, han conseguido reconocimientos como puede ser diplomas, pero no va más allá de allá. De ahí, eso en Estados Unidos. Termino ya diciéndote que en el Reino Unido
ni siquiera se reconoce la labor de estos veteranos. Es decir, en el Reino Unido ni siquiera ahora están trabajando para ver si les dan al menos una medalla. Pero es que no les reconocen ni siquiera como veteranos atómicos, como personas, oye, tú eres un soldado que te irradiaron, bueno, pues te irradiaron, nosotros no te vamos a compensar de ninguna manera. Eso en el Reino Unido. En Estados Unidos por lo menos algo han hecho, pero lo tenemos aquí al lado y ahí están, ¿no? Luchando por esos derechos que ya no solo tienen o adquirieron los propios militares irradiados, sino, como decíamos antes, sus descendientes. Pues hay muchas razones para leer este libro, pero os voy a dar una adicional. Todos los horrores, las barbaridades, las cosas a veces surrealistas que aparecen en él, se producen por una sola cosa, y es por la Guerra Fría, en el entorno de esa situación histórica. Ahora estamos en los años iniciales de otra Guerra Fría. Como reflexión, a lo mejor conviene repasar lo que se hizo en la primera para no repetir los errores. Pero por desgracia se repite. Déjame darte un apunte muy reciente. Año 2019, prepandemia, hace 2 días, como quien dice, en Chebrialins, el lugar donde, bueno, relativamente es conocido por el famoso... Sí, el meteorito que, bueno, que estalló y provocó algún que otro herido por la zona. Bueno, pues en Chebrialins, en agosto del 2019, se produce un accidente con una bomba nuclear táctica. Estalla y se lleva la vida de 7 personas, entre ellos varios niños, cientos de heridos, y la zona a día de hoy, desde el año 2019, está acotada y me recuerda mucho a ese lugar donde has estado, donde estuviste, la zona muerta, la zona de Chernóbil, porque no se ha permitido regresar a la gente que desde el año 2019 ha sido apartada de ese lugar por la cantidad de radiación que está en ese punto en concreto del planeta. O sea que de alguna forma parece que vuelven los fantasmas del pasado, Santi. Pues madre mía. En fin, Juan Gómez, que muchísimas gracias por venir a compartir tu conocimiento de días extraños y por compartir tu amistad conmigo. Es un placer, más lo segundo que lo primero. Amistad, sin duda. Un abrazo muy grande. Igualmente.